Bienvenida, Amparo Vallivian, a este Piedra, Papel y Tinta. ¿Me escucha bien? ¿Todo bien con el sonido? ¿Qué tal, Amparo? Hola Claudia, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por la entrevista. La verdad es que te escucho un poco entrecortado, ¿ah? Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Muy bien, y nosotros también vamos a hacer el esfuerzo para que la señal sea buena. Ojalá no se entrecorte cuando yo le diga que es de las pocas que sí se va a meter en política, en la política pura y dura. De hecho, hace unos días tuvimos una mesa de economistas y también una mesa de periodistas. Entre los periodistas se decía que las mujeres no están en las encuestas, están ahí los chicos, los chicocos de siempre, los chicocos de hace décadas. ¿Qué la ha movido? Es mi primera pregunta a batallar en medio de este terreno político tan masculino, Amparo. Mira, lo siguiente, fue una reflexión de varios años, ya algunas personas me estaban sugiriendo que lo haga hace más de 20 años. En ese momento no era el momento de mi vida todavía como para aventurarme en política, porque tenía otras obligaciones profesionales como madre, etcétera, como esposa. Pero a fines del 2017 yo me jubilé del Banco Mundial después de 20 años y regresé a vivir a Bolivia y empecé a ver ya en carne propia todos los problemas que tienen los ciudadanos bolivianos y me dije a mí misma, a ver, Amparito, tú tienes una formación profesional privilegiada, tienes una experiencia profesional en proyectos de desarrollo en muchos lugares del mundo, en muchos continentes, y todavía tienes la edad y tienes la salud y no necesitas el dinero, no necesitas añadir nada a tu currículum, ya está bastante bonito. ¿Por qué no entregar el tiempo que tienes para darle el hombro a tu país que tanto te ha dado a ti y a tus hijos? Entonces, bajo esa reflexión es de que decidí entrar en política. Lo inicié en febrero del año 2024, el 21 de febrero, como todos los 21 de febrero, salgo a las calles a celebrar el 21F del 2016. Y entonces ahí pedí la palabra, se me concedió, hablé 2 minutitos diciendo, no es posible que permitamos que el MAS gane nuevamente las elecciones del 2025, porque considero que si lo hace, Bolivia se encamina en el mismo rumbo que Cuba, Venezuela y Nicaragua, y yo no quiero eso ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para mis conciudadanos bolivianos. Entonces, ¿cómo se puede derrotar al MAS? Teníamos las experiencias previas de Venezuela y de México, donde se logró tener un candidato único de oposición. Y desde que me he lanzado en la arena política, mi consigna es candidato único de la oposición. Entonces, ahí he estado trabajando todo el año 2024 y voy a seguir trabajando este año 2025. Amparo, usted se ha metido al club de Toby, todos los nombres son de varones. Le iba a preguntar, mientras la escuchaba, dónde se ubica en el espectro político. Ya me respondió la mitad, se ubica en la acera contraria al movimiento, al socialismo, me imagino, en las alas que estamos viendo, Arcista y Vista, usted está del otro lado. Hablemos entonces del espectro de la oposición a estas alas del MAS. Tenemos varias candidaturas, no es lo mismo un opositor al MAS que otro opositor al MAS, no es lo mismo un candidato cruceño que un candidato paceño o orureño. Estamos en un abanico de muchos actores políticos que están hace tiempo intentando. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, está Branko Marinkovic, está personas que han tenido una visibilidad más reciente, como el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, en Santa Cruz. Tenemos a un otro actor que desapareció y reapareció, como Juan del Granado. No es lo mismo, y el hecho de estar en la acera de la oposición no los junta. ¿Cómo se ubica Amparo en esto y cómo va a ser para tener un espacio tan masculino, ¿no? El club de Toby. A ver, yo en el espectro político me ubico como líder de la campaña Amparo para Bolivia. Por favor, vayan a ver todas mis propuestas y mi trayectoria profesional en el sitio web amparoparabolivia.org. ¿Por qué lo he llamado así? Porque yo creo que este país necesita amparo, y quién mejor para ampararlo que Amparo, ¿no es verdad? Entonces, eso es. Ahora, si tú me estás preguntando, digamos, ideológicamente,
No me gusta mucho utilizar los términos izquierda-derecha, creo que están pasados de moda, creo que todavía la gente joven ya no cree en eso, pero lamentablemente es lo que tenemos para poder decir las cosas en términos muy sencillos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan ideológicamente qué soy, si soy libertaria o qué sé, no soy libertaria. A ver, yo me autodefino como de centro, más de centro derecha, materia económica, y de centro izquierda, materia social. Esa es mi propia definición. No sé si eso responde a tu pregunta, querida Claudia. Sí, le da un buen marco porque coincido en que si bien se ha querido en la política deshacer esto de la izquierda-derecha, es práctico en lo cotidiano, pero también en la reflexión política, ideológica, y es verdad que es muy inteligente esto de estar más a la derecha en lo económico, a la izquierda en lo social. No sé cómo se va a tejer este posicionamiento respecto de un MAS que ha estado más del lado de lo que han interpretado como socialismo. Digo interpretado porque también dentro del universo socialista los matices son variados, pero vamos a decir que el MAS se ha acurrucado siempre al lado de la izquierda. En la derecha o en el otro lado, no necesariamente tiene que ser una derecha radical ni a la Milei, tenemos también muchos matices. Amparo, cerca de qué tipo de propuestas se encuentra, ¿qué le gusta más? ¿Una oposición a la Marín, una oposición a la Samuel Doria Medina, o usted se prefiere como a la Amparo y punto? Por supuesto que me gusta más una posición a la Amparo, pues si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero te voy a dar ejemplos concretos de lo que quiere decir posicionarme más de centro derecha en materia económica y más de centro izquierda en materia social. Por ejemplo, yo soy partidaria de un Estado pequeño, pero fuerte. No quiere decir que tiene que ser tiene que ser un Estado pequeño, pero circunscrito a las labores para las cuales la sociedad crea sus estados. Y cuando digo Estado, estoy hablando no solamente del Ejecutivo, sino de los otros poderes del Estado también, ¿no? Eso quiere decir, para dar ejemplos concretos, no podemos tener un déficit fiscal del 10% del PIB. No podemos pretender que se va a industrializar el país porque el Poder Ejecutivo gasta el impuesto de los bolivianos para crear empresas públicas que son deficitarias. Entonces yo estoy proponiendo cerrar todas las empresas públicas deficitarias o transferirlas a los trabajadores en caso que los trabajadores quieran aceptarlas a cuenta de beneficios sociales, ¿no? Esto quiere decir que la economía, por ejemplo, está más por un Estado regulador que un Estado que proponga este tipo de iniciativas. Un Estado que simplemente regule. Un Estado que sea regulador, que sea formulador de políticas públicas y no operador dentro de la economía, ¿no? Por el lado social, por ejemplo, yo discrepo con algunos de los otros precandidatos en el tema de los bonos sociales. Los 3 bonos sociales que existen en este momento, y me estoy refiriendo a la renta dignidad del Juancito Pinto y el Juan Azurduy de Padilla, yo los voy a mantener. Me parece que dan muy buen resultado, y no solo en Bolivia. Eso pertenece a una familia de políticas públicas que se llaman las transferencias condicionadas en efectivo. Han sido estudiadas mucho en todas partes del mundo y muy apoyadas por los organismos internacionales porque dan resultado. Y en los estudios que se han hecho en Bolivia también indican que han dado resultado en Bolivia. Y de hecho, yo estoy proponiendo incrementar el bono Juancito Pinto, a expandirlo a el preescolar, porque en este momento el Juancito Pinto solamente se paga para los niños que van a primaria y secundaria, pero hay muchísimos estudios sobre la calidad de la educación que indican que la calidad del aprendizaje es mayor cuando se empieza antes de la primaria. Entonces, para el preescolar también yo daría el Juancito Pinto, y es enteramente sostenible fiscalmente, por si acaso. Y de paso, Claudia, te agradezco por todas las fotografías y todas las imágenes acerca de mi sitio web y de mis propuestas, porque realmente eso refleja el tipo de campaña que estoy haciendo yo, sin dinero, sin partidos y cosas, a pie, a hablar con la gente, a entender los problemas de la gente, a escucharlos, a que oigan de mí mis propuestas y a que me hagan preguntas. ¿Y qué me dice, Amparo, del modelo económico? Hemos empezado con
con el rol del Estado en su propuesta y en el modelo económico, ¿qué modificaciones le haría a lo que actualmente se vive en el país? Yo pregono una economía de libre mercado como modelo económico. De hecho, creo que en Bolivia la gran mayoría de la gente vive en una economía de libre mercado. Querida Claudia, el 85% de la población boliviana, de la población activa en Bolivia, es informal. Y toda esa gente sabe muy bien cómo funciona el mercado. Muchas de las imágenes que ustedes generosamente acaban de poner son en los mercados, porque yo estoy yendo a hablar con la gente en los mercados, tanto vendedoras como compradoras, ¿no? Entonces, es una economía de mercado. Déjame darte otro ejemplo, no tenemos mucho tiempo, si quieres podemos continuar en otro momento, pero por ejemplo, el tema dólares, ¿okay? Que es un tema de preocupación para todos. No importa que sea pequeño, que sea formal, informal, empresa grande, todos estamos preocupados por el tema dólar. ¿Qué es lo que pasa con el tema dólares? Aquí hay un desequilibrio de mercado. Lo que sucede es que hay mucha más demanda de dólares que oferta de dólares. Antes no había ese problema porque el Banco Central tenía reservas internacionales, pero ya se las tiraron todas las reservas internacionales y entonces ahora hay más demanda de dólares que oferta de dólares. Y tú andas a cualquier mercado, a una vendedora de papas, y dices, ¿qué pasa cuando hay escasez de papas? Sube el precio de la papa, ¿no ve? Lo mismo pasa con el dólar. Hay escasez de dólares en la economía boliviana y entonces sube el precio del dólar. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Incrementando la oferta de dólares, con mayores exportaciones, con la inversión extranjera que trae dólares, con créditos de libre disponibilidad de los organismos y dejando que el dólar fluctúe de acuerdo a la oferta y demanda, como fue en el mediados de los 85 el bolsín del Banco Central de Bolivia. Entonces, ese es el modelo, que el Estado se aboque a su rol, que es las políticas públicas, la administración de justicia, la defensa del territorio nacional, la provisión de bienes públicos. Ese es su rol, y que no se meta a producir harina, a invertir en una fábrica de azúcar en un lugar donde no crece la caña de azúcar, desde UNASUR, todo ese derroche que hizo el MAS, que realmente es criminal porque nos robó la mayor oportunidad de hacer un salto cualitativo en Bolivia para estar más o menos a la altura de los otros países de Latinoamérica. Esa oportunidad no la voy a volver a ver yo en mi vida, nunca más, porque tomó 30 años construir esa oportunidad. Espero que de aquí en adelante, a partir del año 2026, con un nuevo presidente de oposición, las cosas se vayan enderezando para que encontremos un rumbo que les permita a nuestros hijos y nietos tener una oportunidad similar. O una nueva presidenta. Amparo, ¿usted cree que la oposición se va a unir? Acá analistas, periodistas y actores políticos, sobre todo masistas, dicen no se va a unir, la oposición no se va a unir. ¿Qué cree usted? Mira, voy a reiterar lo que dije al principio, candidato único de la oposición. Yo salí con ese tema en febrero del año pasado. Luego me junté con un grupo llamado La Unidad es Posible, que tenía ese mismo propósito de candidato único de la oposición, y a fines de diciembre me invita este nuevo grupo de Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que tiene el mismo propósito. Si tú lees el comunicado que ellos firmaron el 18 de diciembre, su propósito es candidato único de la oposición. Y ese es lo que quiero yo que entienda toda la población. No es aquí una juntucha, una unión entre nosotros y que entre nosotros vamos a elegir el candidato de oposición. No, señores. Es el pueblo el que debe elegir el candidato único de la oposición. Nosotros lo único que tenemos que decidir es el método. Y dados los tiempos, en este momento solo hay dos métodos posibles: las primarias digitales o las encuestas. Todo lo demás ya no hay tiempo para hacerlo. Entonces, decidamos ese método, dejemos que la población escoja el candidato único de la oposición. Cada uno de nosotros va a ir con sus propias propuestas. En algunas cosas somos coincidentes, en otras vamos a discrepar, y que sea el pueblo el que elija el que a su criterio es el candidato más de su preferencia. Termino este diálogo tan interesante con Amparo hablando de su experiencia en el Banco Mundial. Usted, como acaba de señalar, ha estado mucho tiempo, tiene una formación que la ha llevado a formar parte de este organismo, y uno aprende y uno valora, pero uno puede criticar también. ¿Podría ser crítica con el Banco Mundial en estos años respecto de su labor en el mundo?
Mira, el propio Banco Mundial se autocritica mucho y cambia de rumbo, ¿no? Te doy un ejemplo. Hace unos 20 años se puso de moda este tema que ahorita sigue pregonando Antonio Sarabia, de dar vouchers a la población para unos bonos, ¿no? Para que sean los ciudadanos los que escojan en la escuela donde van a ir sus hijos y les pague a la escuela con ese voucher en lugar de invertir en colegios públicos. Igual con salud, en lugar de darle servicios de salud gratuitos a la población en los centros de salud públicos, les vamos a dar un bono y que ellos elijan dónde se quieren hacer atender. Bueno, en teoría suena muy bonito, ¿okay? Y yo también estaba muy a favor de eso, me pareció una buena idea cuando yo estaba trabajando en el Banco Mundial. Al Banco Mundial le pareció una buena idea y financió proyectos en varios países donde se trató de implementar este sistema. Lamentablemente los resultados no fueron buenos, no dieron resultado, por mucho que en teoría suene bonito, en la práctica hay que ver todos los estudios que indicaron que eso no da resultado, entonces se suspendió ese tipo de financiamiento. Entonces, te estoy dando un ejemplo concreto de una cosa que hizo el banco de buena fe, se equivocó, dio marcha atrás y encauzó el rumbo. O sea, todos somos seres humanos, Claudia. Las instituciones están constituidas por seres humanos. Todos somos pasibles de equivocarnos. Lo que no es aceptable es entercarse en tratar de defender una cosa que ya dice que no hay resultados y que yo tenía la razón y sí, ya, inclusive en las reuniones sociales o con colegas, hay gente que dice una cosa, ellos mismos se dan cuenta que están errados, pero como que les cuesta mucho admitir su error, ¿no? y pedir disculpas. No siempre es así, afortunadamente. Hace unos pocos días en una red social, una persona que me estaba dando palo, pero así inclementemente, diciendo que yo soy comunista y comunista y comunista, cosa que jamás he sido en mi vida, ¿no? Finalmente se dio cuenta de que me había confundido con doña Amparo Carvajal, contra quien yo no tengo nada, pero ella dice, no, perdón, no estaba hablando de Amparo Vallevián, le pido disculpas, le acepté las disculpas y chao París, vamos a otra cosa. Claro, así es. Bueno, y Amparo Carvajal de comunista tampoco tiene un pelo, pero así es la cosa, así es la vida, el respetar las diferencias, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a caerse y levantarse. Gracias, Amparo. La invitación a que vengan a nuestros estudios, acá podremos tener un poquito más de tiempo. Un placer en esta primera entrevista. Con todo gusto, en otro momento, yo con todo gusto me traslado y estoy frente a frente contigo. Te agradezco mucho, solamente es cuestión de agendar. Así es, gracias, Amparo Vallevián, una mujer que sí está por una candidatura única.